Hola, buenos días. En la sesión de hoy vamos a tratar de conocer lo que es la realidad virtual, lo que es la realidad aumentada, cuáles son sus definiciones, sus diferencias más significativas entre ambas, qué tecnologías soportan tanto la realidad virtual como la realidad aumentada y finalmente conoceremos un caso de aplicación de realidad virtual, un caso de éxito, por si nos podría valer como ejemplo para implantar en nuestro servicio. Comenzaremos pues por las definiciones en las que la realidad virtual consiste en la creación de entornos virtuales utilizando tecnologías interactivas. Esto permite a la persona sentirse como si estuviese en el entorno integrada. Permite, a su vez, experimentar sensaciones y emociones que podríamos definir como similares a las que podrían establecerse en un entorno natural. La realidad aumentada, a diferencia de la virtual, es una combinación entre elementos naturales y elementos creados artificialmente. Esto nos permite reorganizar el entorno en el que estamos y nos permite enriquecer la experiencia que estamos viviendo. Podría decirse, como tenéis ahí abajo explicado, que nos abre una nueva ventana a través de la cual se puede ver un mundo enriquecido, con otros elementos creados artificialmente. Para ver las diferencias entre la realidad aumentada y la realidad virtual, he creado un cuadro en el que podemos ver cuáles son las diferencias más significativas. Como ya hemos visto, las propias definiciones nos encaminaban a ello, ¿no? El entorno en la realidad virtual es totalmente artificial y en cambio en la realidad aumentada el entorno físico es real. Sí que la diferencia podemos verla en los elementos, en la que en la realidad virtual son completamente artificiales y en la aumentada sería una mezcla entre artificiales y naturales. Seguidamente, y continuando con la experiencia del usuario, la inmersión en la realidad virtual sería total, en cambio en la realidad aumentada podríamos decir que es parcial. ¿Qué sistemas tecnológicos nos posibilitan tanto la realidad virtual como la realidad aumentada? En primer lugar, comenzando con la realidad virtual, necesitaríamos un software específico para poder realizar realidad virtual. Aplicaciones de realidad virtual en los nuevos teléfonos inteligentes o smartphones utilizando gafas que nos permitan acceder a esas aplicaciones. Un claro ejemplo de ello son las Google Cardboard, que son unas gafas que ofrece Google en cartón que son a precio asequible y que podrían utilizarse con este fin. También tendríamos elementos de salida como un casco de realidad virtual. Con este tipo de herramientas tecnológicas nos permitiría aumentar el grado de inmersión en la realidad virtual. Y luego nos podemos encontrar diferentes sensores, como pueden ser de movimiento, de temperatura, sonido, etc., que van a hacer que esa experiencia en realidad virtual sea más rica aún. En la realidad aumentada, podríamos decir que más o menos comparten alguna tecnología. Necesitaríamos de un smartphone, unas Google Glass que nos añadirían esos objetos artificiales al entorno natural que hemos comentado y aplicaciones dentro de las más conocidas nos podremos encontrar a Pokémon Go, que en su día tuvo un éxito extraordinario, y aplicaciones de realidad aumentada que se utilizan para la visita de museos. ¿Qué posibles aplicaciones podríamos encontrar de realidad virtual y de realidad aumentada fuera del campo de la medicina? Podremos encontrar tanto la realidad virtual como la aumentada en una gran variedad de juegos dirigidos a el ámbito lúdico. En educación también podemos encontrar entrenamiento en procedimientos médicos específicos. Cálculo de volúmenes, hay aplicaciones que permiten manejar los volúmenes en realidad aumentada. Marketing y ventas, viajes, guías turísticas, como hemos comentado en el caso anterior de los museos. Y si nos centramos ya más en el ámbito de la sanidad, de la salud,
Hay aplicaciones de realidad virtual para tratar fobias, trastornos de estrés postraumático, aplicaciones para el dolor, para el control del dolor mediante realidad virtual, rehabilitación, trastorno de atención, trastorno de conducta alimentaria, salud mental y al fin y al cabo todos aquellos trastornos que requieran una exposición que anteriormente se hacía in vivo y que ahora gracias a la realidad virtual, realidad aumentada, podemos exponer a los pacientes a esos estímulos que causan fobias o miedos de una manera controlada con la supervisión de un profesional. ¿Cuáles son los elementos claves? Yo destacaría principalmente dos, que son la inmersión y la presencia. La inmersión la podríamos definir como la capacidad objetiva de un sistema para generar artificialmente y hacer una aproximación lo más real posible a la realidad. Por otro lado, la presencia sería una experiencia que sería subjetiva de estar en ese entorno virtual. O sea, una cosa es estar físicamente y cómo objetivamente podemos demostrar que estamos ahí, y la otra sería una presencia en cómo subjetivamente percibimos que estamos en un entorno virtual. ¿Qué ejemplo de esta tecnología podríamos analizar para ver las bondades tanto de la realidad virtual como de la aumentada? En este caso veremos un ejemplo de realidad virtual que se aplica en el dolor en pediatría, ¿vale? Esta iniciativa se ha llevado a cabo en el Hospital Sant Joan de Déu y tiene por nombre el Hospital Sin Dolor. Como os he comentado, se lleva a cabo en pediatría y utilizan la realidad virtual para pequeños procedimientos que pueden ser incómodos para los pequeños pacientes, como pueden ser curas, sondajes o canalización de vías o retirada. ¿Qué se persigue mediante la aplicación de realidad virtual en pediatría, en el Hospital Sant Joan de Déu? Pues prevenir y minimizar el dolor y la ansiedad en los niños que generan estos procedimientos. Para ello nos valemos del uso de la realidad virtual. ¿Por qué pensaron en su día que el uso de la realidad virtual era positivo en este tipo de pacientes? Revisando la literatura, tenemos a algunos autores que experimentaron cómo influía la distracción en el manejo del dolor y vieron que la distracción disminuye considerablemente la sensación de dolor en los pacientes. ¿Qué hallazgos podemos encontrar utilizando este tipo de tecnología? Pues principalmente una disminución de la percepción del dolor, eso sí, siempre combinado con medidas farmacológicas en los casos necesarios. Si evitamos que los pacientes experimenten dolor, podremos evitar aquellos efectos no deseados que son consecuencia del propio dolor y conseguiremos disminuir la ansiedad durante ciertos procedimientos gracias a la distracción que va a suponer la realidad virtual. Estas son las referencias que he utilizado para realizar esta presentación y solo me queda daros las gracias por haber estado atentos a esta presentación. Muchas gracias.